Bienvenidos una vez más, mis hermanos y amigos, para escuchar estos mensajes, la lectura de la palabra de Dios. Traemos reflexión en estas reuniones devocionales, donde hacemos todo lo posible por comprender el texto bíblico y aplicarlo a nuestra vida de una manera personal y devocional. Que la palabra de Dios nos exhorte, que la palabra de Dios nos alivie, nos aliente, nos levante. Damos gracias a Dios por aquellos que pueden reunirse con nosotros y también por los que escuchan nuestros mensajes y piden de alguna manera algún material cada día con sus preguntas bíblicas, sus inquietudes acerca de la vida cristiana y preguntas sobre teología, preguntas doctrinales. Estamos aquí para servir. Hemos llegado entonces a la carta a los Efesios. En esta carta no podemos ir a mucha velocidad, ya que cada versículo contiene una doctrina fundamental, profunda, y no podemos avanzar rápidamente. Debemos hacerlo con más pausa para que podamos comprender qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través de toda esta lectura. Hemos incluido el día de ayer la lectura del saludo que hace el apóstol Pablo y hoy vamos entonces a continuar. La palabra del Señor en la carta a los Efesios. Estamos ubicados en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hasta ahí hicimos nuestro comentario en el primer episodio de esta carta. Hoy quiero añadir un poco más acerca de este saludo. El apóstol Pablo se encontraba preso en Roma, preso por la causa de Cristo. No estaba preso por malhechor, por injuriar a nadie, por calumniar, por estar metido en problemas ajenos o metido en alguna deuda. Estaba preso por la causa de Cristo. El imperio romano, el gobierno de Nerón, lo tenía allí suspendido y en esa prisión tenía cierta libertad. Entonces él escribía cartas. Si el apóstol Pablo viviera hoy en medio de nosotros en forma humana, usaría los medios de comunicación, porque él era un predicador por excelencia y era un escritor. Él escribía cartas, él enviaría audios, él enviaría videos, él haría todo lo posible porque el evangelio se transmitiera de muchas maneras. A veces cuando enviamos algún mensaje, algún comunicado, recibimos de algunos hermanos palabras de aliento. No obstante, también recibimos críticas. Bueno, todos los ministros de Dios debemos estar dispuestos a estas cosas. Hay hermanos que nos critican por nuestros mensajes, dicen que no están de acuerdo. Precisamente el tema que trataremos hoy es un tema que ha traído para algunos cierta dificultad de comprensión, y en lugar de prestar atención a la lectura, lo que hacen es discutir y decirnos que no están de acuerdo y que nunca aceptarán esta doctrina que leemos en estos pasajes bíblicos. Bueno, estamos dispuestos a recibir toda palabra de aliento, pero también toda crítica que consideren necesaria, y estamos dispuestos a aclarar por medio de la palabra las verdades que sean necesarias. Usamos también estos medios de comunicación, escribimos cartas, doctrinas, mensajes de texto, videos, audios, para edificar al cuerpo de Cristo. Y deseo que ustedes puedan transmitirlos a sus familiares que conozcan el Evangelio y los que no conozcan el Evangelio, pero tengan deseo de aprender la palabra, tengan deseo de conocer a Cristo Jesús, pues que también puedan leer nuestras cartas, nuestros mensajes devocionales, nuestros comentarios bíblicos y que mucha gente sea edificada con todo esto. El apóstol Pablo escribió estando en prisión 4 cartas.
la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Y con cada mensajero de sus ayudantes envió estas cartas para que fuesen leídas en las iglesias o en el destinatario, pues a quien llegaba, y fueran instruidos muchos con estas doctrinas. En aquel tiempo, a pesar de que ya habían conflictos y ciertas divisiones, la iglesia podía recibir una carta de manera general y todos se apegaban a la doctrina de los apóstoles. Hoy en día sería muy difícil enviar una carta a las iglesias de una ciudad porque están tan fracturadas, cada quien tiene su pensamiento, que si escuchan la lectura de una carta enviada por uno de los apóstoles, sea Pablo, sea Pedro o cualquier otro de los apóstoles, entonces comienzan en cada iglesia a decir, bueno, yo opino de tal manera. Y el otro dice, yo opino de tal forma, yo no estoy de acuerdo con esto. En mi iglesia lo hacemos de tal forma, en mi iglesia lo hacemos de tal otra, como que si la iglesia fuera mi iglesia y es la iglesia del Señor. Entonces, como cada quien piensa que es su iglesia, pues cada quien hace las cosas como cree que es conveniente y no como dice la Escritura. Precisamente la lectura que vamos a tener hoy ha generado entre algunos creyentes cierto conflicto porque no logran comprender lo que el texto dice y entonces cambian la interpretación del texto y dicen yo opino de tal manera. Y ahí está el conflicto y ahí está el problema por el cual entran muchas herejías en las iglesias. Porque si cada quien cree que tiene el derecho de opinar y de interpretar la escritura a su manera, pues cambiará por completo el mensaje de la Biblia. Entonces, leamos a partir del versículo 4, muy despacio lo que nos dice la palabra del Señor. Nos está hablando de las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado en los lugares celestiales. Y a partir del versículo 4 comienza a mencionar cuáles son esas bendiciones. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí comienza a mencionar una de las bendiciones que se convierte en una doctrina fundamental. No tiene por qué traer controversia en los creyentes si no inventamos nada fuera de lo que está escrito. Esta es la doctrina de la elección. Así la conocemos nosotros en nuestro lenguaje, la doctrina de la elección. ¿Y por qué la elección? Porque el texto está hablando de que hemos sido escogidos. Eso es una elección. El Señor nos escogió, nos eligió entre mucha gente. La humanidad estaba totalmente perdida. No había nada que hacer porque habían caído en el huerto del Edén. Adán y Eva estaban caídos y toda la raza humana estaba en pecado, perdida totalmente. Se estableció la ley como un principio para observar las normas a cumplir por si algún hombre se creía bueno y justo para ser salvo por su propia cuenta, debería cumplir más de 600 puntos de la ley dada entonces a Moisés. La ley señalaba el pecado de los hombres, pero no los podía salvar porque ningún hombre fue capaz de cumplir la ley, ya que es demasiado amplia, demasiado difícil para ser cumplida. El estándar de Dios es muy grande y nadie podría cumplirlo. Por tanto, el Señor ya tenía un plan. Él tenía una elección hecha al ver la humanidad perdida. Entonces, dice la palabra del Señor que antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan, tenía un libro de la vida, tenía una lista de personas que en su soberanía absoluta Él había escogido. Aquí es donde algunos inventan doctrinas como la siguiente. Dicen, o sea que el Señor sabía quién le iba a aceptar y por eso entonces nos escogió. Eso es una añadidura a la escritura, porque eso no dice la Biblia. No es que el Señor sabía quiénes le iban a aceptar y por eso Él los escogió. Eso no está escrito en la palabra del Señor. La Biblia dice que Él nos escogió por voluntad soberana, no porque Él sabía quién le iba a aceptar, porque nadie le iba a aceptar. Toda la humanidad estaba perdida y nadie lo iba a querer. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios.
Todo hombre ha pecado y ama el pecado. No hay justo ni siquiera uno. Todos, dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios y no hay quien entienda. Y de ahí en adelante esos pasajes nos mencionan una lista de pecados cometidos por la humanidad. Y no solo en ese pasaje hay lista de pecados cometidos a placer por la humanidad. También en Romanos capítulo 1, también la carta a los Gálatas, también las cartas a los Corintios, tienen listas de pecados interminables, las cuales aclaran más a los que practican tales cosas. Les he dicho que no heredarán el reino de Dios. Entonces la humanidad está perdida a placer, con gusto se pierden, con deleite, con placer carnal, voluntariamente la humanidad disfruta el pecado, disfruta la carne. Nadie está disfrutando la carne enojado. Todos están muy gozosos disfrutando la carne. La humanidad dice, cada persona dice, yo creo que hay un Dios. Los que dicen creer en Dios. Yo creo que hay un Dios. También sé que Jesucristo vino a la tierra. En mi mente sé que murió por los pecados de la humanidad, pero las obras de las personas, el fruto de las personas, no es de personas cristianas, no es de creyentes, es de pecadores practicantes que disfrutan decir malas palabras, disfrutan mentir, disfrutan la hipocresía, la hechicería, la brujería y pare de contar cualquier clase de pecados que puedan cometer. Los hombres, absolutamente todos, están hundidos y perdidos en pecado. No había nada que hacer por ellos, estaban perdidos. Entonces Dios tenía un plan. Esto es voluntad soberana y absoluta. No es que los hombres le iban a aceptar, es que Dios los iba a escoger. Es Dios quien determinó a quienes escogió y Él pondría la fe en esas personas para que pudieran creer, para que pudieran despertar. El Espíritu Santo despertaría nuestras conciencias dormidas y perdidas en delitos y pecados, y Él nos atraería, nos arrastraría hasta sus pies con arrepentimiento, produciendo en nosotros arrepentimiento. Esa es la doctrina de la elección. No tiene nada que ver con algo que nosotros hayamos hecho. No es que le aceptamos, no es que teníamos el plan de aceptarle. Eso es erróneo. El texto, por donde quiera que lo miremos, dice es que el Señor nos escogió estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. No estábamos interesados en buscar a Dios, por el contrario, estábamos interesados en cometer pecados carnales, pecados terrenales, sucios pecados que condenan a la humanidad. Entonces Dios, viendo la humanidad totalmente perdida y todos camino al infierno, Él determinó no dejar que nos perdiéramos todos, sino salvar a algunos de manera absoluta y soberana. Por eso es la doctrina de la elección. Él nos escogió en Él. ¿Qué significa en Él? En Cristo. Porque es en la obra de Cristo. No nos escogió en la obra de un ángel, no nos escogió en la obra de un ser humano cualquiera, sino en Cristo, en la obra que hizo Cristo. No somos salvos por obras nuestras, pero sí somos salvos por obras, la obra de Jesucristo. Es la única obra que nos ha salvado. ¿Y cuál fue la obra que nos salvó? Que Cristo dejó su trono de gloria y vino a la tierra y se hizo hombre, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo como un siervo de los hombres hasta la muerte, y una muerte que indicaba maldición. Maldito aquel que es colgado en el madero. Se hizo maldición por causa nuestra, cargó todos nuestros pecados, llevó los azotes en su cuerpo, el martirio, la humillación, la vergüenza pública, y tuvo en poco el oprobio, las maldiciones de los humanos hacia él, lo escupían, se burlaban de él, le decían que se bajara de la cruz si realmente era el Hijo de Dios, lo humillaron de todas las formas, pero él cargó toda esa humillación y llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades y nuestros pecados, y de esa manera es que el Señor a nosotros nos libró de una condenación segura por obra absoluta y soberana. No fue algo que nosotros hayamos hecho, es algo que hizo Cristo y algo que nadie más podía hacer, ya que debía morir un santo y no existe un santo en la tierra
que sea santo por su propia cuenta. Solo Cristo Jesús puede ser santo, 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 totalmente limpio y puro. Solo su sangre podía derramarse por nuestros pecados, ya que la sangre de los corderos que se derramaba en el Antiguo Testamento no podía perdonar o limpiar nuestros pecados. Era solo simbólica para aquellos que pecaban. Era necesario una ofrenda, derramar sangre de un cordero que representaba a Cristo, mas esa sangre no podía limpiarlos, era solamente simbólica mientras venía el verdadero cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viniendo Cristo y siendo crucificado, la obra quedaba cumplida y en la cruz del Calvario el Señor dijo, consumado es. Todo se ha cumplido, todo ha terminado. Así es que el Señor entonces nos salvó a nosotros. Entonces, aquí en este versículo encontramos la doctrina de la elección en tres puntos clasificados. Dice, en primer lugar, una afirmación. Él nos escogió en Él, en Cristo. Pero luego aparece el tiempo de esa elección. Dice, antes de la fundación del mundo, antes que existiera una hormiga, antes que existieran los planetas y las estrellas, antes que existiera el mundo, el universo, los soles, los mundos que existen, los planetas que existen, antes que existieran hombres, no había sido creado absolutamente nada en esta tierra. No había creación, no existía nada, pero Dios ya tenía un plan. Mirando al futuro, mirando la humanidad que no había sido creada y sabiendo Dios que íbamos a pecar, Él entonces ya tenía un plan. Hizo un libro, el libro de la vida, hizo una lista y allí escribió los nombres de aquellos a quienes Él mismo, por su voluntad absoluta, llamaría, porque la humanidad entera decidiría voluntariamente rebelarse contra Dios y disfrutar de la carne a placer absoluto y voluntariamente. La humanidad decidiría perderse y aunque les digan, ¿sabe usted que va camino al infierno? Ellos se ríen, se burlan de lo que les digamos, se ríen de Dios, se ríen del infierno, se burlan de Cristo, se burlan de la obra hecha en la cruz del Calvario. Dicen que la Biblia es solo un papel que lo aguanta todo y han sido tan atrevidos que han sacado nuevas Biblias, Biblias modernas, que cambian incluso la escritura, el significado, amputan textos, le han quitado pasajes enteros a la Biblia, han sacado libros o Biblias para homosexuales, Biblias para el empoderamiento de la mujer, Biblias progresistas, Biblias diversas, distintas, atacando los principios y los valores que Dios ya había establecido de antemano. Recomiendo, hago un paréntesis aquí para recomendar las versiones más antiguas, entre las cuales existe la Reina Valera, la cual consideramos que es la reina de las versiones. Una de las mejores traducciones al español es la Reina Valera. Esa tiene también su paralelo en inglés. También existe una Biblia muy buena en inglés y cada Biblia antigua que podamos conservar. Hay una Biblia conocida como la Biblia del oso, de la cual proviene la Reina Valera. Esas Biblias hay que conservarlas. Biblias viejas, muy antiguas, es necesario. Hay muchas Biblias modernas que están muy amputadas, muy mutiladas, porque los seres humanos ya no temen a Dios, ya no temen hacer el mal y cambiar incluso las escrituras. Ahora bien, antes de la fundación del mundo, Dios tenía entonces un plan. Viendo la humanidad perdida, viendo la humanidad rebelde, viendo la humanidad en el futuro caída y disfrutando a placer del sexo, de la droga, del alcohol, de las mentiras, de la hechicería, de la idolatría, de la maldad, de la violencia, derramando sangre unos contra otros, guerras, muertes, rumores de guerras, amenazas, hogares destruidos, hijos abandonados, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, hombres acostados con hombres, mujeres también con mujeres, dejando el uso natural de la mujer, los hombres se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Viendo Dios el bestialismo y todo lo que el Señor viendo a futuro cometería la humanidad, dijo, la humanidad entera irá camino al infierno, ni uno solo se va a salvar. Por tanto,
He tomado la decisión de salvar a algunos para que no se pierdan todos. Y el Señor hizo una lista y allí escribió los nombres de los que Él en su voluntad soberana y absoluta, la cual nadie puede refutar ni discutir, hizo una lista de a quienes Él salvaría, en quienes pondría fe, en quienes pondría credibilidad, en quienes pondría arrepentimiento y nos traería entonces para un propósito maravilloso, dice el texto, el mismo texto, versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces nos limpiaría nuestros pecados, borraría nuestras rebeliones y nos pondría a su servicio como santos, habiendo sido pecadores y sin mancha, habiendo estado tan sucios y tan manchados. El Señor nos dejaría por la sangre de Jesucristo totalmente limpios y emblanquecidos delante de Él. Mis amados hermanos, aquí comienza entonces la doctrina de la elección y la predestinación. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5, que esto lo hizo por amor, dice en amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado, pre es antes y destinado es hecho con un destino. Entonces, antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía un destino fijado para sus hijos. Y es cuando algunos equivocadamente dicen, entonces Dios predestinó a unos para salvación y predestinó a otros para perdición. Esa es una herejía. El Señor no destinó a nadie para la condenación. Cuando el Señor creó al hombre, cuando hizo la humanidad, cuando le dijo, crezcan, multiplícanse, tengan hijos y sean felices y juzguen la tierra y sométanla, y a todos los animales gobiernenlos, cuando el Señor creó la humanidad, no la hizo para que se perdiera, sino para darles gloria, para darles honor, para darles bendición. El Señor creó al hombre para compartir todas sus bendiciones y sus posesiones con el hombre. Le dio a disfrutar el paraíso, la tierra y cuantas bendiciones más, inteligencia, capacidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo pueden decir que el Señor destinó al hombre para ir al infierno? Esa es una herejía muy absurda y además muy atrevida de culpar al Señor, de juzgarlo, de señalarlo, de echarle la culpa de la perdición de los hombres. Nunca el Señor destinó a los hombres para condenación. Los hombres cayeron y comenzaron a pecar de tal manera que en Génesis capítulo 6 la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, al ver que el pensamiento de los hombres era de continuo hacer el mal y que los hombres de Dios comenzaron a ver a las hijas de los pecadores y se encendieron unos con otros en maldades, en lascivias, en pecados, en fornicación, y se juntaron y mezclaron el linaje santo con el linaje impío y pecaron contra Dios. Y viendo Dios que la humanidad entera se perdía, entonces solo vio a Noé justo delante de él y lo apartó para él a Noé. En su soberanía absoluta apartó a Noé y a su esposa, pero no le dejó su familia por fuera. Escogió a sus hijos y las esposas de sus hijos, cada uno tenía a su esposa, y el Señor salvó allí a una familia para rescatar la humanidad y acabó con la humanidad porque iban de continuo hacia el mal. Cuando hubo el diluvio universal, ellos estuvieron en el arca un año hasta que por fin pudieran volver a tocar la tierra. Cuando ellos salen del arca, el Señor dice, bueno, borrón y cuenta nueva, empecemos nuevamente a procrear, a reorganizar la tierra y que el hombre se olvide de sus pecados, de sus maldades y volvamos a iniciar. ¿Y cómo está la humanidad hoy desde entonces? Está peor que ayer. Hay más maldad que nunca. Los hombres han vuelto a pecar, a blasfemar de manera tan terrible. Total que Dios ya sabía estas cosas y Dios entonces vio la humanidad totalmente condenada, pero Él tenía un plan, enviar a su Hijo unigénito para rescatarnos, para rescatar a algunos de los hombres, ya que toda la humanidad entera va camino al infierno. El Señor ha tomado una decisión, entonces es que Él había predestinado a los que no se iban a perder por su voluntad, no nos iba a dejar perder y Él nos rescató de la vana manera de vivir en que andábamos.
andábamos ciegos, andábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, muertos en delitos y pecados. Pero Dios tomó una decisión, hizo una elección soberana, escogió a algunos, a fulano, fulano, usted, María, Juan, Gladys, Yolimar, Dayana, Pedrito, Pablo, Juan, Mateo, vengan aquí ustedes, mis hijos, que no los voy a dejar perder. Ustedes son tan pecadores como todos los demás, son tan chismosos y mentirosos como todos los demás, y van tan camino al infierno como todos los demás, pero he tomado una decisión que ustedes no se condenarán. No dejaré que se pierdan, los voy a rescatar. Y puso en nosotros la fe, el arrepentimiento, el deseo de amarle, el deseo de servirle. Nos limpió, nos dejó sin mancha, sin pecado, nos hizo santo, nos santificó y nos da la fuerza cada día para perseverar en el camino de la verdad y para amarle. Y nos da el deseo de levantarnos, de buscar su rostro, de profundizar en las escrituras, de anhelar su presencia. A sus hijos el Señor les produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién puede juzgar a Dios por esto? ¿Quién puede decirle no estoy de acuerdo? Permítame decirles que esta doctrina ha traído mucha discusión en las iglesias porque hay gente muy atrevida en nuestras iglesias. Más de la mitad de las iglesias evangélicas dicen no estoy de acuerdo. Yo no creo en eso, que Dios nos haya predestinado para salvación. Entonces no estoy de acuerdo. Les he preguntado por qué no están de acuerdo y dicen, porque entonces los demás, los que se pierden, ¿por qué Dios los predestinó para ir al infierno? Eso es una acusación absurda, arrogante, arbitraria contra nuestro Dios. No podemos decir que el Señor los predestinó para condenación, en lugar de aceptar que la humanidad disfruta el pecado, le gusta el pecado, le gusta lo terrenal, les gusta el placer, les gusta la mentira, hablar chatarra, chismear, calumniar, les encanta un chisme, les gusta blasfemar, les gusta burlarse de la gente, del cojo, del tuerto, del gordo, del flaco, se burlan, son escarnecedores, critican a los que caen en pecado, se burlan, los condenan, los pisotean. La humanidad está perdida a su propio gusto, a su propio placer. No pueden culpar a Dios de esto. La humanidad es culpable por su propia voluntad y por su propio gusto. Por el contrario, en lugar de culpar a Dios de los que se pierden, deberíamos estar agradecidos por los que se salvan. Deberíamos decir, Dios mío, yo no merecía esta salvación tan grande, yo no merecía ser rescatado, yo era como todos mis vecinos, era como todos mis amigos, era como toda mi familia, pero Dios me había escogido y yo no lo sabía. Quería rescatarme y yo no lo sabía. Me llamó y yo no sabía que Él me iba a llamar, no sabía que me tenía en su lista, no sabía que me había escogido para salvación. No puedo entenderlo, lo que puedo hacer es aceptarlo y disfrutarlo. Eso es lo que hacemos los salvados, aceptar lo que dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué? Por amor. En amor habiéndonos predestinado, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como ustedes pueden ver, hemos leído solamente 2 versículos, ya que cada versículo contiene una doctrina fundamental muy profunda y no podemos correr. Iremos en pausa en esta epístola para que puedan ustedes comprender las doctrinas fundamentales de la salvación. Hasta la próxima.